este video tutorial vamos a explicar cómo realizar un formulario con PHP que nos permita darle mantenimiento a los datos de unos vehículos. Cuando hablamos de dar mantenimiento nos referimos a poder agregar, modificar o eliminar los datos de los vehículos. Nada de esto lo haremos sin antes mandarle un saludo al profesor Amadís Suárez y darle gracias por permitirme mostrarles a ustedes mi conocimiento. Bueno, nosotros comenzaremos creando un esqueleto de una página PHP cualquiera. Hasta aquí yo sé que nadie está perdido, que es el HTML, el head, el title, el body, una etiqueta para poner un título. Yo le puse mantenimiento de vehículos. Y aquí puede ser que nos encontremos con algo que no conocen, que es el form. El form es una etiqueta que va a hacer que todo lo que yo ponga dentro de él, o sea, si yo dentro del form y pongo un input para introducir datos, todo eso él lo va a recoger y lo va a guardar dentro de un array. Tenemos que el action del form es index.php. Eso quiere decir que cuando se envíe la información, la página que él va a cargar por defecto es index.php y el método es post para que me lo envíe al array post. Yo simplemente hice un label que va a ser que tiene por valor ID y un input que es donde yo voy a introducir mi ID. Lo mismo hice con los datos del vehículo, los datos que me piden, que yo voy a trabajar con de los vehículos, que son la matrícula, la marca, el modelo, el color y el precio. Entonces eso fue simplemente lo que hice. Puse la matrícula, lo mismo que hice con ID, lo hice con matrícula, marca, modelo, color y precio. En el input yo puse ID matrícula para que eso es con lo que yo voy a trabajar del lado del servidor, y le puse que es de tipo texto. Todo es casi igual excepto en precio, que yo puse que es de tipo number, y le puse un input que es el botón con el que yo voy a enviar la información, porque no se va a enviar con yo darle enter. Entonces yo voy a guardar esto, yo lo voy a guardar dentro de mi servidor, yo lo voy a guardar en una carpeta que se llama mantenimiento y le voy a poner index.php. Bueno, no le voy a poner .php porque él lo sabe. Vamos al navegador, localhost, mantenimiento, y ahí está. Hasta ahora, si yo escribiera algo y le doy a enviar, no me va a enviar nada. O sea, va a enviarlo y yo no voy a hacer nada con la información. ¿Por qué? Porque yo necesito crear una base de datos para guardar toda esta información. Yo me voy a mi gestor de base de datos y creo una nueva base de datos, create database, y le voy a poner mantenimiento. Si yo ejecuto eso, yo voy a tener un problema, porque yo ya había creado la base de datos que se llama mantenimiento, pero ustedes ejecutan esa sentencia y van a poder hacerlo. En mantenimiento se van a tables y pueden hacer un create new table. Yo ya creé mis tablas. Aquí está. Yo lo que hice fue que le puse un ID, un identificador, que es primary key, not null, y va a autoincrementar cada vez que se agregue un dato. ¿Por qué yo agregué esto aunque no me lo estén pidiendo? Porque lo voy a necesitar a la hora de poder editar y eliminar. Matrícula, varchar, puse 8, marca, varchar, puse 20, modelo, varchar, puse 20, color, varchar, puse 15, y precio, puse un decimal de 10. Ahora que me fijo aquí, yo voy a cambiar el type de number a texto, porque aquí lo que me hace es esto que a mí no me interesa. No, bueno, está bien, vamos a dejarlo así. Ahora, con mi base de datos creada, ustedes tienen que crear la suya. Yo necesito, lo primero es establecer una conexión entre la base de datos y mi formulario. Para ello vamos a crear una clase a la cual llamaremos conexión. Tenemos que hacerlo esto dentro del código PHP. Nos vamos a language y le decimos que queremos trabajar con PHP. Entonces creamos una clase a la cual llamaremos conexión.
Dentro de esa clase vamos a tener dos atributos estáticos. Uno de ellos se va a llamar obj y va a ser igual a null, y el otro se va a llamar instancia y va a ser igual a null también. ¿Qué es lo que yo necesito? Poder establecer la conexión. Para ello creo una función estática a la cual yo llamaré getInstancia. ¿Qué yo voy a hacer aquí? Voy a preguntar si self-obj, o sea, si este objeto, si este atributo es igual a null, yo quiero que self-instancia sea igual a una nueva conexión, o sea, estoy creando un objeto de tipo conexión. Y self-obj va a ser igual a la conexión propiamente, o sea, MySQLi connect. Tengo que pasarle los parámetros que me van a permitir establecer la conexión con la base de datos. El primero es donde se encuentra la base de datos, en este caso, y probablemente también en su caso sea localhost porque se encuentra en su propia computadora. El usuario de su gestor de base de datos, el mío es root. La contraseña, que no es ninguna, yo no tengo contraseña establecida, y la base de datos, que es mantenimiento. Y que me retorne obj, o sea, que me retorne la conexión. Ahora me voy a aprovechar de uno de los métodos mágicos que tiene PHP, que es el destruct, para que cuando yo termine la conexión y termine todo lo que tenga que hacer, yo pueda desconectarme de la base de datos y no dejar la base de datos abierta. Para ello utilizo la sentencia MySQLi close y le paso mi conexión, la que quiero cerrar, que es, miren, esto. Va aquí, esta es la conexión MySQLi connect localhost. Eso es lo que yo quiero cerrar una vez que yo lo haya terminado, pero yo no lo llamo por medio de obj, sino que como estamos trabajando con una función estática, debemos llamarlo por el nombre de la clase, dos puntos, el nombre del método, que es getInstancia. Si guardamos esto yo lo voy a guardar en una carpeta que yo voy a llamar llame librerías. Conexión. Para probar que conexión.php esté correcta, yo voy a intentar acceder a ella. Hacer esta prueba me va a ahorrar trabajo. Si no te tira ningún error, es que la conexión se estableció de manera correcta, o sea, es que esa clase está funcionando de manera correcta. Ahora, esta clase realmente no está conectado a mi formulario. Para yo conectarlo, me voy a mi formulario y con una sentencia que es include, yo le voy a pasar la ruta de donde se encuentra esta conexión. Se encuentra en librería conexión.php. Guardamos esto y comprobemos que no está dando ningún error. Ok. Ya con esto, lo único que hemos hecho es que hemos conectado nuestro formulario con nuestra base de datos. Pero todavía no hemos hecho que los datos que yo introduzca aquí, ningún dato, yo lo estoy realmente mandando a la base de datos. Este ID, como la base de datos me lo va a generar,
por defecto, cada vez que yo introduzca un dato, yo no voy a permitir que el usuario me lo modifique, y le voy a poner read only. Así yo no puedo tocarlo. Ahora, ok, nosotros necesitamos métodos que sean los que nos permitan agregar, actualizar, modificar o eliminar los datos. Para ello crearemos una clase aparte que va a ser la que nos haga todo este manejo. Esto, al igual que la clase conexión, va dentro de código PHP. Y bueno, esa clase la voy a llamar clase mantenimiento. Como es la que me va a hacer toda la gestión con los vehículos, ella tiene los mismos atributos que tiene el vehículo, que es un ID, debe ser privado. Yo lo voy a poner por defecto en 0. Tiene una matrícula que por ahora va a ser igual a nada. Tiene una marca, un modelo, un color, y un precio, que voy a poner por defecto en 0. Vayamos guardando esto, y a mí me gusta ir probando mis clases. Esperen. A mí particularmente me gusta ir probando las clases, de manera que yo voy viendo, bueno, esta parte funciona, esta parte no, dejó de funcionar cuando hice esto, y por eso es lo que quiero hacer. Entonces vamos a guardar esto, vamos a guardarlo en librería. Yo la llamaré CLS mantenimiento. Ven, aquí hay un error en la línea 3, porque no se esperaba que yo le pasara esos paréntesis. Ahora, lo primero que debemos hacer es establecer los métodos getters y setters de los atributos. PHP tiene un método mágico, o bueno, dos métodos mágicos, un getter y un setter, que son globales, o sea, son getters y setters para todos los atributos que están ahí. Son muy fáciles de invocar, solo debemos decir function, get, en el caso del get, por supuesto, y debemos pasarle un parámetro. Queremos obtener cuál es el valor de mi variable, de mi atributo, de mi variable en ese atributo. Entonces yo digo que si existe el atributo que me están pidiendo, retórnalo. Podrían ponerle un caso contrario, en caso de contrario de que no exista, haz tal cosa, pero yo no lo voy a hacer. La función set es muy parecida, solo que esta recibe dos atributos, esta recibe dos parámetros, que son el atributo y el valor. Yo hago la misma pregunta: si existe el atributo que yo estoy pidiendo, yo quiero que ese atributo sea igual al valor.
Guardamos esto, hacemos una prueba, no hay errores. Ahora vamos a crear la función que nos guarda los datos en nuestra base de datos. Esta es particularmente sencilla. Nosotros vamos a crear una función que nos sirva tanto para guardar como para actualizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear nuestra función de la siguiente manera. Le decimos que si este atributo, o sea, nosotros vamos a crear un objeto de la clase. Si ese objeto en la posición ID es mayor que 0, o sea, si ya por ejemplo existe en la base de datos, porque él va a comenzar por defecto a poner ID 1, ID 2, ID 3. Si ese objeto en la posición ID es mayor que 0, entonces tú me vas a actualizar, porque es que el objeto ya existe. El update yo lo voy a obtener de mi base de datos porque soy muy perezosa para hacerlo. Yo me voy a mantenimiento, update, y le digo lo que quiero. Les recomiendo que borren el nombre de la base de datos, solo dejen el nombre de la tabla. No me interesa poner el ID, porque el ID yo no quiero que lo ponga por defecto. Entonces yo quiero decir que me ponga matrícula, y yo quiero decir que me llene el campo matrícula ¿con qué valor? Con el valor que tenga el objeto en la posición matrícula. Lo mismo quiero que me haga con marca, con modelo, con color y con precio. Donde el ID sea igual al ID en esa posición. Lo voy a borrar lo de matrícula igual a matrícula. O no, vamos a dejarlo, que así debe ser de hecho. Esto es para actualizar. Podemos probar nuestro código PHP, entonces no va a dar error. Digo, hasta aquí yo solo creé mi cadena de un string, pero realmente yo no estoy utilizando nada que me haga la inserción o la actualización. Entonces yo lo que debo hacer es llamar la sentencia MySQL query y pasarle. Lo primero es la instancia de la conexión, que es la que habíamos creado anteriormente, conexión.getInstancia. Es una función, debe llevar paréntesis, y el query que va a ejecutar, que en nuestro caso es SQL. Guardemos, probemos que no nos dé error y seguimos. Entonces esto es para insertar. En caso contrario de que el ID sea 0 o menor que 0, pero va a ser 0 porque lo tenemos seteado para 0, vamos a insertar. Es algo muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Creamos un SQL y decimos que ese SQL es igual a algo que yo voy a copiar de aquí porque no quiero hacerlo yo. Ya saben, borren el nombre de la base de datos, solo dejen el nombre de la tabla. Y nuevamente a mí no me interesa insertar el ID porque él me lo va a insertar por su cuenta. Entonces yo quiero que me inserte dentro de matrícula, marca, modelo, color y precio. Lo que tenga el objeto en cada uno de esos atributos. Como ya saben, hasta aquí no hemos hecho nada. Debemos llamar la función MySQL query
pasarle la instancia de la conexión y el SQL que queremos ejecutar. Guardamos, probamos, no hay error. Probemos si es cierto que se puede guardar en nuestro formulario. Así como yo incluí la librería con la conexión, yo debo incluir la clase para yo poder instanciar la clase. Es mantenimiento.php no da error, lo incluso haciendo de manera correcta. Ahora creemos una nueva instancia de la clase mantenimiento. Yo la voy a llamar mt new mantenimiento. Probamos, no da error. Ahora nosotros debemos obtener todos esos valores, o sea, para poder insertar matrícula necesitamos instanciar la clase para poder establecer una matrícula. ¿De dónde él va a sacar esos valores? De los inputs. Lo que nosotros hacemos es que decimos que mt, recuerda que nosotros creamos getters y setters, decimos que mt en la posición id va a ser igual a un valor. Ese valor, ¿quién va a ser? Bueno, id no me interesa. Bueno, va a ser igual a lo que hay en post. Para eso era que estábamos utilizando el formulario. En la posición que tiene el ID. Lo mismo hacemos para matrícula. Para marca. Modelo. Color. Y precio. Guardamos. Esto probablemente nos lance un error. ¿Por qué nos está lanzando un error? Porque inicialmente los inputs no tienen nada. Así que es aquí donde debemos hacer la pregunta si existe algo en post. O sea, si el formulario ya fue lanzado, hazme todo eso. Ahora, ya aquí solo establecimos los datos. ¿Qué debemos hacer para que se guarden? Esperen, hay algo que quiero hacer. Aquí en ID, el ID supone que originalmente debe ser 0 y yo quiero que me aparezca, por lo que me voy al input y le voy a poner en la propiedad valor un PHP que me muestre lo que hay en MT en la posición ID. Inicialmente debe ser 0. Espera. Value. Tenemos un error en index.php en la línea 30. Porque olvidé cerrar el PHP. Ahí está. Yo voy a hacerlo ahora. Voy a hacer lo mismo con todas las demás propiedades, aunque como las demás propiedades están en nada, o sea, la única que tiene valor es ID y precio, pues eso mismo es lo que nos va a hacer. No nos va a presentar nada hasta que no tengan un valor. Van a ver qué chulería.
definitivamente eso del precio, voy a quitarle el tipo number y voy a ponerle el tipo text, que no es lo correcto. Ah, es que aquí estaba en 0. No digo, no tenía nada. Ahí está. Ahora nosotros vamos a intentar insertar una matrícula, una marca, un modelo, un color verde y un precio, vamos a decir 9.000. Es probable que eso no se haya insertado, ya me estoy dando cuenta. A ver qué es lo que está pasando en la inserción. Matrícula, marca, modelo, color, precio. Que yo nunca llamé el método guardar. Esto es tremendamente importante. Entonces, enviamos, tenemos problema en conexión.php en la línea 11 y en CLS mantenimiento en la línea 58. El error está en que no estamos llamando al mismo OBJ. Si no le ponemos la palabra self, no nos estamos refiriendo al mismo OBJ que está desconectado, que luego se compara y que luego es el que retorna la conexión. O sea, nosotros no tuvimos la conexión a la base de datos, eso era un problema. Vamos a ver. Ahora si lo enviamos, todavía no está insertando. Pero ese problema lo vamos a arreglar poco a poco. Ah, miren, ya, la inserción se está haciendo. Quisiéramos que, a poder no tener que estar borrando, sino algún botón que nos permita crear una nueva entrada automáticamente. Esto sí lo voy a hacer con un button de tipo botón, que se va a llamar nuevo. Esto es un poco de JavaScript para que cuando yo le dé al botón, él me redireccione a la página nueva. Porque enviar nos va a dejar los datos aquí, porque recuerda que enviar sirve tanto para actualizar como para guardar. Muy bien, ya sabemos que se están guardando nuestros datos en la base de datos. Ahora lo que queremos es poder desplegarlos. Para ello nos vamos fuera del form y vamos a crear un field set. Le pondremos una leyenda. Y dentro de nuestra leyenda y dentro de nuestro field set es que vamos a poner nuestra tabla.
se preguntan lo que es el T-Hit, es para yo separar la parte de la cabecera de la tabla, o sea, como los títulos, del cuerpo. Aquí vamos a poner, eso es como un TD, pero de título. Queremos el ID. Guardamos y ahí está. Vamos a ver para que se vea ligeramente más lindo o menos feo. Vamos a centrarlo. A ver si esto funciona. Ok. Ya tenemos nuestro T-Hit. Ahora la información la vamos a poner dentro del T-Body. ¿Y cómo llamaremos a esa información? Esto también requiere un poco de PHP. Vamos a crear un nuevo objeto de tipo mantenimiento. Vamos a llamarlo mtn. Y vamos a llamar a una función estática que yo aún no he creado, pero yo la voy a crear, que es la función lista o listar. Esa función lo que va a hacer es traernos todos nuestros datos. Creamos como siempre nuestro SQL. Esto lo voy a hacer yo porque es más fácil. Le voy a decir que me seleccione todo de mantenimiento. Y voy a crear una variable de tipo array donde yo voy a guardar todos mis datos, o sea, todo lo que ya me vaya a traer. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Como estábamos trabajando anteriormente, yo necesito ejecutar ese query, pero a diferencia de las otras veces lo voy a guardar dentro de una variable. Para ejecutar el MySQL y query, recuerden que tengo que pasarle la instancia de la conexión y el SQL que quiero ejecutar. Eso no me devuelve los valores, sino que yo tengo que hacer unas cuantas, tengo que tener un poco más de código para obtener en sí las filas, que es lo que yo quiero desplegar. Y yo voy a decir que sí, MySQL y si el número de filas es mayor que 0, o sea, si devuelve un resultado, ejecútame el siguiente código. Mientras yo pueda sacar datos, aquí tengo que pasarle de quién es que yo quiero ver si el número de filas es mayor que 0, que es rs. Mientras yo pueda sacar datos de esa consulta, lo voy a hacer con MySQL y fetch assort, que me devuelve un array asociativo, o sea, un array por nombre. Mientras de ahí salgan datos, mientras de ahí salgan filas, datos en la posición que venga es igual a fila.
Entonces retórname datos. MySQL. Esperen que mi notepad está teniendo un poco de problemas. Disculpen que tuviera que hacer esa pausa, pero es para que el video no se haga más largo de la cuenta. Entonces quiero que me retorne datos, o sea, quiero que me retorne cada fila que logro encontrar. Guardamos, nos vamos a index.php y nosotros vamos a utilizar esta función de la siguiente manera. Creamos un for each mtn as m quiero que me muestres lo que te voy a pedir. Aquí vamos a utilizar los famosos td para crear nuestras celdas. ¿A quién queremos? A m en la posición id. Vamos a hacer lo mismo para matrícula, marca, modelo, color y precio. Olvidé crear los tr, que son los que me permiten utilizar los td. Es lo que me crea la nueva fila. Si lo guardo, vamos a probar a ver si está funcionando. Sorpresa, sorpresa, un error en la línea 67. Tengo los TD cerrados. Tenemos un error. A ver en qué. Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. No estoy segura de que sea eso el error, pero que esto no va en comillas simples, sino en comillas dobles. Guardamos y actualizamos. Y efectivamente es un error.
está devolviendo un problema desde la primera celda. O sea que es probable que el error esté en la clase mantenimiento. Y si no me equivoco, el error está aquí. Porque cuando decimos que mientras se pueda sacar una fila, mientras se va a crear un array asociativo, tenemos que pasarle parámetro de de dónde es que va a sacar ese array, y eso se saca de lo que obtuvo de ejecutar el query. Si guardamos esto, el error sigue ahí. A veces vamos a probar, yo soluciono ese problema saliendo y entrando, pero hoy no es el caso, ya lo solucionaremos. Ok, como pueden ver, modifiqué un poquito esto, o sea, lo puse dentro de corchetes para que se sepa que estoy hablando de una variable, y como podrán ver, como quiera me da error, pero me está diciendo que el error está en CLS mantenimiento en la línea 65. Si nos dirigimos aquí, vemos que conexión.getInstancia le faltan unos paréntesis, y si volvemos a ejecutar vemos cómo nos trae la data. Así que todo ese tiempo perdido realmente estuvo en la clase mantenimiento, no en la clase index. Ya vimos cómo se trae la data. ¿Qué otra cosa queríamos? Queríamos poder eliminar y poder modificar. Para ello utilizaremos la variable get. Vamos a decir que cada vez que él me cree esa fila, esa línea, dentro de ella esté incluido vamos a poner una M de modificar, un link que me redireccione a la página index.php, pero en este caso yo le quiero pasar un parámetro que va a ser de nombre edit y va a ser igual a lo que tenga al ID del objeto al cual me estoy refiriendo, o sea, el ID de cada fila. Debemos entonces sacar esto de ahí y ponerlo en una variable aparte, que esa es la variable a la que nos vamos a estar refiriendo. ID va a ser igual a M en la posición ID, y aquí vamos a poner que nos imprima ID. O sea, estamos imprimiendo lo mismo, pero lo queremos aparte para poder referirnos a este ID como este ID. Con eso le estamos pasando un parámetro por get. Cargamos. Debemos cerrar esto. Cargamos, y si vemos aquí nos trae otro link diferente, que es el número 1, porque nos estamos refiriendo al ID número 1. Aquí hace lo mismo. ¿Qué es lo que queremos? Que cuando nosotros presionemos modificar, esto se nos cargue con todos los datos correspondientes para poder modificarlos. Entonces nos vamos a nuestro código de arriba, que nosotros decimos si post tiene algo, asígname esas variables. Ahora vamos a decir otra cosa. Else if get tiene algo en edit, queremos que mt, o sea, nuestra instancia de la clase, sea igual, mt en la posición id sea igual a lo que tiene get en la posición edit, que va a ser el número que va a salir cada vez que presionemos. ¿Para qué nosotros hacemos esto? Porque aquí estamos imprimiendo el ID de la instancia de la clase y queremos que este de aquí corresponda con este de aquí. Guardamos
probamos. Bien, edit se establece aquí y que nos ejecute la función cargar, que no la hemos hecho, pero la vamos a hacer. Entonces nos vamos a la clase mantenimiento para crear nuestra función cargar. ¿Qué va a hacer esta función? SQL, que va a ser igual a un select out from mantenimiento where id sea igual a this id. Ya saben que hasta que no utilizamos el MySQL query no hemos hecho nada. Get instancia, que nos vamos a olvidar los paréntesis esta vez, y SQL. Eso lo voy a guardar dentro de una variable para poder decir que si si el número de filas de vueltas es mayor que 0, o sea, si hay alguna coincidencia, muy importante, que es el número de filas de la sentencia que ejecutamos, entonces esto se va a posicionar en la fila que ella trajo, o sea, en la coincidencia. Para sacar esos datos, lo que hacemos es crear una variable y vamos dentro de esa variable a guardar la fila. La traemos con MySQLi fetch assoc. Yo la hago con fetch assoc porque me trae el array asociativo, o sea, por nombre. No me interesa traerlo por nombre y número. ¿De quién? De el query que ejecutamos. Entonces decimos que fila en la posición matrícula Bueno, como podían ver, teníamos el problema de que no estaba actualizando, sino que estaba enviando, estaba guardando como si fuera uno nuevo. Y ahora tenemos el problema de que está haciendo ambas cosas. Lo que yo hice fue que en vez de tenerlo así, lo tenía así, pero aparentemente eso me va a dar problemas. Y lo que está sucediendo es que no le puse el else, o sea, no le puse la condicional. Ya esto debería haberme solucionado el problema.
vemos que el problema era ese, faltaba un else, no había condicional. Y ya lo último, para finalizar el video tutorial, que se ha hecho bastante largo, es ir a index, y así mismo, como tenemos un botón que modifica, queremos un botón que elimine. Guardamos, vamos guardando, entonces decimos else if get en la posición delete, si existe, o sea, si existe get en la posición delete, decimos que mt mt en la posición id es igual a lo que tenga get en delete. Este 0 se lo pasamos porque alguien mete una letra, si tú le das un 0 se va a convertir en un 0. Entonces, en vez de cargar, va a ser el método borrar, que tampoco hemos creado, pero lo crearemos rápidamente. Hicimos function borrar. Voy a crear un SQL delete from mantenimiento where id sea igual a this id, y como siempre ejecutamos el query llamando la instancia de la conexión y el SQL. Vamos a ver, eliminar. Vemos cómo está eliminando, y solo porque eliminar es una función peligrosa, o sea, no deberíamos poder eliminar tan fácil. Vamos a agregar un poco de JavaScript. ¿Cómo lo hacemos? Con un atributo que se llama onClick, o sea, cuando se presione te va a retornar un mensaje de confirmar, que va a decir seguro que desea eliminar esta fila. Vamos a ver cómo se ve en el programa. Ya sabemos que podemos agregar, modificar y eliminar. Ahora sí, deseo cancelar si no la queremos, y si la queremos eliminar, la eliminamos. Y bueno, este fue el video tutorial. Ya para no hacerlo más largo, hasta aquí lo dejamos.